Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre suelo tratar de predicar un poco sobre las lecturas que escuchamos. Primera, segunda lectura, Evangelio. Y en algunas ocasiones también menciono algo sobre el Salmo responsorial. Pero hoy voy a hacerlo diferente. Hoy voy a solamente dedicarme al Evangelio. Y la segunda parte quisiera hablar un poco sobre el Día del Padre. Muchos de los que están aquí seguramente han recibido ese regalo por parte de Dios, ese llamado a ser padres, y sería bonito dedicarles también a ustedes unas palabras. Ya que lo hicimos con las madres, hay que ser justos y dedicarles también a ustedes pues un mensaje. El Evangelio de hoy es bastante interesante. Jesús se encuentra casi ya al final de su ministerio público, está a pocos días de entregar su vida en la cruz en Jerusalén para de esa manera reconciliarnos con el Padre, de esa manera librarnos del pecado. Y vemos entonces que Él desea estar seguro que sus apóstoles sepan realmente quién es Él. Y es por eso que les hace una pregunta. Busca un lugar solitario, un lugar donde hay tranquilidad. Y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Es interesante ver que los apóstoles responden diciendo algunos nombres: Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. Esas respuestas son fácil darlas porque al fin y al cabo es lo que ellos han escuchado de los demás. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil decir lo que hemos escuchado. Pero cuando se trata de nuestra relación con Cristo, no basta que compartamos con los demás lo que hemos escuchado de Él. Lo importante es haber hecho experiencia viva de Dios. Y es por eso que Jesús va mucho más allá y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde de una manera muy espontánea, muy franca: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro pudo dar una respuesta objetiva porque él se había transformado en amigo de Jesús. Porque Jesús había posado su mirada en él y lo había llamado, y Pedro había tenido el suficiente valor, al igual que el resto de los apóstoles, para dejar todo y seguir al Señor y hacer experiencia de Él. No podemos, queridos hermanos y hermanas, responder a esa pregunta sin antes decidir, pues,
de una manera ejemplar, de una manera, pues, podríamos decir, enérgica, hacernos amigos del Señor? La respuesta es, sin duda alguna, una verdad de fe. Jesús es el Mesías. Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el que había sido, pues, anunciado por los profetas. Y Jesús entonces, al escuchar esas palabras, además que les pide que no le digan a nadie, comienza entonces a decirles: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir, tendrá que morir, pero al tercer día resucitará. Siempre menciono que la razón por la cual los apóstoles tuvieron tanto miedo a esas palabras no era simplemente por el hecho de que Jesús iba a morir, y ya eso para ellos era algo difícil de digerir, sino porque sabían claramente que, siendo sus discípulos, sus seguidores, ellos eventualmente iban a tener que enfrentar algo similar. Entonces ellos no estaban solamente tristes y preocupados por lo que le iba a pasar a Jesús, sino por lo que eventualmente ellos también iban a tener que sufrir. Y por eso ese mensaje les sonaba y les era muy difícil de asimilar y de entender. Pero Jesús, que quiere ser fiel a la voluntad del Padre y que ha venido para predicar la verdad, es bastante firme en el momento en el cual les anuncia no solamente su pasión, sino que eventualmente les invita a ellos a aceptar cargar su cruz sin mirar atrás, para poder hacer así todos dignos de Dios, dignos del llamado que hemos recibido. Queridos hermanos y hermanas, si bien es cierto que en la vida nos enfrentamos a situaciones difíciles por nuestra fe, es también cierto que cuando el Señor nos dice carguemos nuestras cruces, tenemos que recordar que Él mismo nos ayuda a cargar nuestra propia cruz. Es una de las cosas que más me llama la atención. Jesús abraza su cruz, pero en abrazar a su cruz también abraza la nuestra y nos ayuda a cargarla. En ocasiones pareciera, pues, que todo lo que tenemos que enfrentar sobrepasa nuestras capacidades, pero no es así. Dios no es un Dios que se complace en vernos fracasar. Es un Dios que se complace cuando nosotros somos capaces de reconocer que solo no podemos, que necesitamos de Él para poder seguir adelante, para poder triunfar. Así que, queridos hermanos y hermanas, yo creo que el mensaje es claro. Para poder reconocer a Jesús como el Mesías, así como lo hizo Pedro, tenemos que transformarnos en amigos de Él. Y una de las maneras de transformarnos en amigos de Jesús es precisamente por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la participación constante en los sacramentos, por medio del amor, que se transforma especialmente en obras concretas, obras de misericordia, obras de caridad. Si yo soy capaz de poner en práctica todo esto, pues seré capaz entonces de transformarme en amigo de Jesús. Y no olvidemos que en medio de las pruebas, en medio de las cruces, el Señor nos invita a mirar mucho más allá y a recordar que al tercer día resucitará. Los apóstoles estaban tan conmocionados que no le prestaron mucha atención a esta última frase de Jesús. Ellos solamente se quedaron con lo que les pareció muy malo, pero se olvidaron del hecho histórico de la resurrección. Que nosotros no dejemos pasar por alto esto, porque al fin de cuentas será el pensamiento en la vida eterna junto a Dios lo que en los momentos de dolor nos dará fuerza para seguir siempre adelante. La segunda parte de la homilía es precisamente sobre la paternidad.
Nosotros reconocemos a Dios como Padre, creador de todas las cosas, el que nos crea y nos hace ser el culmen de esa creación, hombres y mujeres. Y Él nos ama hasta el extremo de que envía a su Hijo único, Jesucristo, para que éste nos libere por medio de su ofrecimiento en la cruz. Dios es un Padre bueno que se preocupa por nosotros, que quiere nuestro sumo bien. Y por eso debemos estar agradecidos. No estamos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Pero también Dios concede a algunos hombres la posibilidad de ser padres desde el punto de vista biológico, de engendrar la vida. Siempre me gusta recordar que no podemos dar, pues, por sentado el hecho de que una persona es padre así como así. Dios le ha dado la capacidad a este hombre y a esta mujer para que juntos, expresándose el amor que Dios ha sembrado en sus corazones, puedan entonces dar vida a sus hijos. Pero ha sido Dios el que les ha capacitado, pues, biológicamente, para que puedan dar vida. Y por eso siempre tiene que existir en todo padre y en toda madre también la gratitud a Dios por ese gran regalo. Ahora bien, padres, madres, están llamados no solamente a dar la vida al hijo o a la hija, están llamados a ser imagen de Dios para sus hijos. Hay una canción que siempre me gusta escuchar y es la canción que relata la historia de un niño pequeño que le dice a su papá: papá, yo quiero ser como tú. Y el papá en oración se dirige a Dios y le dice: Señor, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Qué importante, queridos hermanos y hermanas, es que todo hombre realmente asuma su deber de ser cabeza de la familia, de ser ejemplo de vida de fe y que refleje por medio de su misericordia el amor de Dios. Muchas veces dicen: Padre, pero es que no hay un libro que nos enseñe cómo ser buenos padres. Bueno, eso se puede discutir porque en la Biblia hay tantas enseñanzas para todas aquellas personas que quieran ser buenos padres, buenas madres. El Señor nos enseña muchas cosas por medio de su palabra. Así que sí hay manera de prepararse para ser un buen padre. La Escritura dice de que los hijos son como flechas en el arco de un guerrero. Llegarán tan lejos dependiendo de dónde los padres lo quieran lanzar. Es decir, los padres tienen esa capacidad de influir positivamente en la vida de sus hijos y de ayudarles a crecer en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios y en el servicio a Dios y al prójimo. Es cierto, hay muchas cosas que en ocasiones preocupan a los padres, el trabajo y tantas otras cosas que implican el hecho de ser cabeza de una familia, pero realmente nunca podemos dejar a un lado lo que realmente es más prioritario en la misión de un padre, que es enseñar la fe en Dios y compartir con sus hijos el amor que Dios les tiene. Yo quisiera invitarles de manera especial a todos aquellos hombres que el Señor les ha concedido este regalo, de que le pidan al Señor sabiduría para poder así cumplir de la mejor manera la misión que Él les ha encomendado. Cuando yo estaba en los años de adolescencia, por ahí en el año 1900, ¿qué te importa? Me recuerdo muchísimo que siendo el último hijo de 11 y el más guapo, como siempre dice mi mamá, en mi adolescencia llegué a tener cierto resentimiento contra mi padre. Era lógico de que en esa edad yo me enfocara en los defectos de mi papá y no fuera capaz de reconocer ninguna de sus virtudes. Y para esos años yo me involucré un poco en la iglesia, en el grupo de jóvenes de la parroquia, en el ministerio de música, aunque canto muy feo, créanlo, estaba ahí también yo.
Y fíjense, en una tarde se nos presentó un video sobre el testimonio de vida de Salvador Gómez. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado hablar quién es él. Un predicador católico salvadoreño, muy bueno. Y me recuerdo el nombre de la charla, se llamaba Joven, a ti te lo digo, levántate. Me llamó muchísimo la atención, dijo muchas cosas que tocaron profundamente mi corazón. Pero una de las cosas que más me impactó, y yo quiero compartir con ustedes en nombre de Salvador, fue cuando él le tocó hablar de su relación de hijo y padre. Él mencionaba que su papá era un hombre que tristemente era alcohólico, que estaba pues esclavizado con este vicio, que era muy machista, de que Salvador sufría de asma desde muy pequeño y cuando le daban los ataques de asma en la noche, el señor, un poco molesto, frustrado, le decía a la mamá de él: Lola, saca a ese niño. Y la mamá tenía que agarrar a Salvador y irse al baño con él hasta que se calmara, hasta que se le pasara lo que tenía. Y él dice: yo recuerdo que en muchas ocasiones mi mamá y yo amanecíamos en el baño, ahí nos despertábamos. Y eso fue haciendo de que yo le tomara un odio a mi padre. Hasta el punto tal de que cuando fui un poco más grande, dice él, me rebelé contra él, me mandaron a una correccional de menores. Y pues mi vida llegó a ser un calvario, no solamente para él, sino para sus padres. Cuando él finalmente sale de la correccional, su papá ya había vivido el cursillo de cristiandad. Y por medio del cursillo de cristiandad había sido capaz de reconocer muchos de sus errores y sobre todo había tenido el valor para decir: quiero vivir una vida nueva. Entonces, cuando Salvador sale de la correccional, el papá quiere rezar con ellos diariamente, quiere enseñarles un poco de Dios, y Salvador decía: ¿pero qué es esto? Este no es el hombre que yo solía ver a lo largo de los años. ¿Qué pasó con él? Este hombre está fingiendo, se está burlando de Dios, es un farsante. Y él era muy duro en la crítica contra su padre. Llegó un día en el cual su papá decidió invitarlo a ver un amigo y le dijo: Salvador, vente. Y se lo llevó a una iglesia. Y él dice que cuando llegaron a la iglesia, él decía: bueno, ya me trae con un cura para que me regañe, ya sé lo que viene a hacer. Pero para su sorpresa, él dice que cuando entran a la iglesia estaba el Santísimo expuesto. Y el Señor, con lágrimas en sus ojos, se hincó frente al Santísimo. Y Salvador dice: era la primera vez que yo veía a mi papá hincado. Pero como él se hincó, yo me hinqué, él era el jefe. Y estando allí en ese momento de oración, él escuchó que su padre hizo una oración más o menos así: Señor, te presento a mi hijo Salvador, del cual te he hablado tanto, al cual he herido tanto, pero al cual también amo tanto. Salvador, te presento a mi amigo Jesús. Hoy decido ponerte en sus manos, porque sé que en las de él te irá bien y en las mías tal vez no. Y Salvador dice que ese fue un momento especial en su vida porque el Señor, presente en el Santísimo Sacramento y por medio de la valentía de su Padre, le concedió sanación. Y yo creo que Salvador Gómez no es el único que ha pasado por situaciones como estas. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales nos hemos sentido no amados por nuestros padres. Y cometemos el error que él hacía y que yo hacía, de juzgar a nuestros padres porque nos enfocamos solamente en sus errores y olvidamos que también en medio de todas sus carencias tienen también virtudes. ¿Qué es lo que yo quiero, para terminar esta homilía, invitarles a ustedes con este mensaje? Primero, a que todos los hombres aquí presentes sean humildes y reconozcan sus errores. Es necesario reconocer que nos equivocamos de vez en cuando. Es necesario pedir perdón. Pero es necesario también pedir a la familia que ore por nosotros, para que siempre hagamos, pues, lo mejor en esta misión que Dios nos encomienda. Y a ustedes, hijos,
a ustedes esposas, recuérdense que el Señor nos invita a amarnos. Y el amar a una persona requiere también apertura al perdón, a la misericordia. Si nosotros se nos hubiera dado la oportunidad de nacer en la familia que nosotros hubiésemos querido, tal vez hasta el momento de hoy no hubiésemos nacido, porque estuviéramos esperando el padre o la madre perfecta. Pero Dios quiso elegir a ese hombre y a esa mujer, que tal vez ha estado contigo a lo largo de los años y que tal vez te ha herido, pero que también te ha amado. Y si no has tenido a ese padre al lado de ti, pídele al Señor por él. Y recuerda algo muy importante: Dios siempre será nuestro Padre. Porque a mí me llamó tanto la atención el testimonio de Salvador. Porque fíjense, en ese momento yo comprendí muchas cosas de las actitudes de mi padre. Y al final lo que resolví hacer fue: Señor, si bien es cierto, no me he sentido amado en estos años por mi papá, yo quiero aprender a amarte y a dejarme amar por ti, para que después de este amor tuyo y mío yo pueda compartírselo a mi papá. Y ahí vamos. Han pasado los años y la relación con mi padre ha mejorado muchísimo, gracias a Dios. Pero es necesario dar el paso. Es necesario tener la valentía. Muchas veces la gente dice: pero es que él debe iniciar. No, usted como hijo también está llamado a poner de su parte. Pidamos pues al Señor todas estas gracias y bendiciones para estos hombres del mundo entero, y de manera especial demos gracias al Señor porque Él es nuestro Padre eterno. Para culminar, voy a pedir que todos los padres presentes en esta misa se pongan de pie para darles una bendición, por favor. Señor Dios, tú eres nuestro Padre eterno. Nos has creado por amor. Has llamado también a estos hombres a participar un poco de tu paternidad. Les has dado el privilegio de engendrar. Te pedimos, Señor, por ellos. Tú sabes, Señor, que no son perfectos, que tienen pecados, errores, dificultades. Pero sabes también, Señor, que en sus corazones hay un deseo muy grande de ser cada día mejores personas, mejores hombres. Fortalécele, Señor, en ese deseo de ser buenos padres, que se sientan privilegiados y agradecidos contigo cada día, a sentir que su hijo o su hija lo abraza y le dice: te amo, papá. Bendice también a sus familiares, llénalos de amor por ellos, y también toca sus corazones para que se abran al perdón si alguno de ellos los ha ofendido. Bendíceles, Señor, concédeles vida eterna y amor y felicidad junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso.